Lo que hemos venido estudiando en estas últimas lecciones es algo que ocurre en Jerusalén. En una de las tres fiestas principales, la fiesta de los tabernáculos. El día de ayer estábamos nosotros considerando varios aspectos de lo que se le ha presentado al Señor durante esta fiesta. Continuando, nos dice a nosotros en Juan capítulo 8 que Jesús se fue al Monte de los Olivos después de que él les ha hablado, les ha dicho que antes de que Abraham, bueno, eso lo vamos a ver nosotros ahora, va a hablar de Abraham. El Señor se va al Monte de los Olivos y en el mapa que ustedes están viendo aquí en pantalla pueden observar la ubicación del Monte de los Olivos. Está separado el monte de Jerusalén por el Valle de Cedrón, como ustedes lo observan ahí, hermanos. Temprano, a la mañana siguiente, Jesús retorna al templo en Jerusalén y se sienta. Dice el verso 2, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él, les enseñaba. En esta ocasión vamos a ver cuál es el evento que en esta ocasión va a enfrentar nuestro Señor Jesús. Y es el de una mujer traída por los escribas y fariseos que había sido sorprendida en el acto de adulterio. Es el verso 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y la pusieron en medio. La ley de Moisés era específica con respecto a lo que sucedería en un caso de esta naturaleza. Le dicen al Señor: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Bueno, tanto la mujer como el hombre con quien cometió adulterio debían ser condenados a muerte. Así lo decía la ley. En Levítico capítulo 20 dice el verso 10, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Ambos, no era solamente la mujer, ambos. Y volvemos a leer en Deuteronomio 22:22. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Ahora, ellos, los que traen esta mujer, le hacen una pregunta al Señor, y es esta: ¿tú pues qué dices? Ahora, la pregunta como se la presentan es porque lo quieren probar al Señor. Dice el verso 6, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Si el Señor no requería la muerte, como lo decía la ley, entonces lo acusarían ante el pueblo de apartarse de la ley de Moisés y de desobedecer la ley de Moisés. Y si el Señor requería la muerte, podían acusarlo ante Pilato de violar
La ley romana, porque la ley romana había emitido un decreto según el cual ningún tribunal judío podía dictar sentencia de muerte sin el consentimiento del gobernador romano. Además, recordemos en el caso de nuestro Señor. Juan 18:31 dice, entonces les dijo Pilato, tomad de vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. En ese momento solamente Roma era la que ejecutaba, la que aplicaba la pena de muerte. Los judíos no podían hacerlo. Señor Barclay, en su comentario, nos dice, en el tiempo de Jesús, los judíos estaban sometidos a los romanos, que les concedían una cierta medida de autogobierno, pero no les permitían dictar ni ejecutar sentencias de muerte. El ius gladi, como se llamaba en latín, el derecho de la espada, era atribución exclusiva de los romanos. El Talmud, la gran enciclopedia tradicional del judaísmo, informa, 40 años antes de la destrucción del templo, se privó a Israel del derecho a juzgar en materias de vida o muerte. El primer gobernador romano de Palestina se llamaba Coponio y Josefo, recuerden que estamos hablando del historiador judío del primer siglo, refiriéndose a su nombramiento como gobernador, dice que fue enviado como procurador, haciendo que el poder de vida o muerte estuviera en manos del César. Josefo habla también de un cierto sacerdote llamado Anano, que decidió ejecutar a algunos de sus enemigos. Los judíos más prudentes protestaron contra aquella sentencia sobre la base de que no tenía derecho ni a dictarla ni a ejecutarla. A Anano no se le permitió llevar a cabo su decisión y fue depuesto de su cargo por solo haber pensado hacer aquello. Es verdad que en algunas veces, como en el caso de Esteban, los judíos se tomaban la ley en sus propias manos, pero legalmente no tenían derecho a infligir la pena capital. Entonces vemos lo que estos fariseos están tratando de hacer con nuestro Señor. Lo están probando a ver qué responde ante la situación de esta mujer. Pero ¿qué hizo el Señor? Se inclinó y comenzó a escribir en el suelo. Verso 6, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Ahora, como el Señor no les dio una respuesta inmediata, porque ellos le preguntaron, ¿tú qué dices? Como el Señor no se apresuró en contestarles, eso hizo que los escribas y los fariseos lo presionaran para que diera una respuesta. Pero el Señor guardaba un silencio deliberado. Dice el verso 7, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Si los judíos hubieran podido ejecutar la sentencia de muerte, habría sido mediante lapidación. Porque la ley establecía que el que blasfemara el nombre del Señor debía ser muerto. Toda la congregación lo debía apedrear. En ese caso, los testigos cuya palabra había probado el crimen tenían que tirar las primeras piedras. Deuteronomio 17:7 dice,
la mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Como acabamos de leer aquí en este pasaje de Deuteronomio, llama a los testigos a tirar la primera piedra. Jesús les está diciendo: muy bien, ustedes la trajeron. Ustedes son testigos de lo que ocurrió. Bueno, como la ley dice que la mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo y después la mano de todo el pueblo, de ustedes, testigos, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ellos. Él simplemente presentó un principio que ellos habían pasado por alto en su deseo de atraparlo. El que ejecutaba el castigo debía estar libre del mismo delito. No sea que por lapidación se condene a sí mismo como digno de la misma suerte. Eso nos debe recordar lo que dijo Pablo en Romanos 2:1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Hermanos, mire, siempre que hallemos faltas en otros, debemos reflexionar y ser más severos con relación a nuestros pecados que contra los pecados ajenos. Principalmente porque no conocemos los motivos y las circunstancias, porque conocemos nosotros los motivos y las circunstancias de nuestros pecados, mientras que desconocemos las intenciones y las circunstancias de los pecados de los demás. No arrojemos piedras al tejado ajeno cuando el nuestro es de cristal. Y quienes tengan el deber de amonestar a otros deben primero mirar hacia sí mismos y conservarse puros. Ahora, cuando el Señor les da esta respuesta, porque estaban insistiendo en que Él les diera una respuesta, y se las da, y que les dice: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella, nos dice en el verso 8, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Ahora, Jesús, en la respuesta que le dio a los fariseos, no quiso decir que una persona debe ser perfecta antes de emprender el castigo del crimen, pero sí tuvo la intención de despertar una comprensión en sus corazones endurecidos. Así como en los corazones de la multitud de testigos de su propia pecaminosidad, los líderes mayores reconocieron la fuerza de la declaración del Señor y fueron los primeros en retirarse. Dice el verso 9, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Finalmente, todos los que habían traído a Jesús, a esta mujer, se fueron, hasta que solo quedaron Jesús y la mujer. Y continúa diciendo Juan: enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Con estas palabras, la mujer queda descargada de la condenación eterna. Porque al decirle Cristo: tampoco yo te condeno, ni yo te condeno, equivalía a decirle: yo te perdono.
Recordemos que el mismo Señor Jesús había dicho que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Y como él conocía el interior del corazón, sabía que la mujer estaba arrepentida sinceramente y por eso le dirigió estas consoladoras palabras. De cierto son consolados aquellos a quienes Jesús no condena. Jesús no le dijo a esta mujer, vete y haz lo que quieras. No, él le dijo, vete y no peques más. Jesús le dijo que fuera y diera prueba de arrepentimiento, cambiando su vida. Qué gran lección de misericordia y compasión la que el Señor nos ha presentado en este evento de la mujer hallada en adulterio.